¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, esto es En Contexto. Hoy veremos la relación con Cuba. Se nos ha hecho bola la relación con Cuba. El comandante Fidel Castro acaba de sacar una carta muy agresiva hacia el gobierno mexicano, hacia varios partidos políticos mexicanos. Solo hay una persona que él valida. En fin, se ha metido hasta la cocina en los asuntos internos y en México no se le toma el pulso a cómo llevar la relación con ese país vecino a 200 kilómetros de distancia. Para hablar del tema, he invitado esta noche al senador Carlos Jiménez Macías, que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y vocero de los senadores priistas. Bienvenido, senador, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches y pues interesante el tema y muy polémico. Muy polémico. La pregunta es, ¿por qué es aceptable que Fidel Castro se meta en las elecciones internas de México? Ya descalificó la elección anterior, dijo que fue el imperio, se metió en asuntos absolutamente domésticos y ya también se proyectó hacia el 2012. ¿Por qué los priistas han tenido una actitud tan pasiva hacia ese tipo de embates y de intromisiones? Mira, no es aceptable, por supuesto que no. Creo que México además históricamente ha mantenido una relación muy cercana con Cuba, en los últimos años muy lastimada, pero creo que México ha vigilado y ha optado siempre por buscar que se respete a Cuba como un país soberano, libre de tomar sus decisiones, pero me parece también que tenemos que poner en contexto esto. No es hoy Fidel Castro quien manda, aunque en el fondo lo pueda hacer, pero realmente él ya no está al frente del gobierno cubano. Y sigue siendo secretario del Partido Comunista Cubano. Es un miembro distinguido, tiene una posición importante, pero no es el que encabeza el gobierno de la isla y no es con quien el gobierno mexicano establece las relaciones diplomáticas y el trato diplomático. Es importante, por supuesto, ¿no? Pero cuando vino aquí, yo recuerdo en el año 2005, 2006, vino aquí el señor José María Aznar, que había sido presidente del gobierno español, hizo unas declaraciones en el contexto de que a mí me gustaría, dijo, que Felipe Calderón fuera presidente de México. Hubo una sesión en el Congreso para exigirle a la Secretaría de Gobernación que llamara a cuentas al señor Aznar. Cuando hizo ese pronunciamiento, y ahora que lo hace Fidel Castro, que ocupa un cargo oficial en Cuba, que sigue siendo la autoridad en ese país, la autoridad moral, la acaba de delegar en su hermano, que también es octogenario, y ustedes no dicen nada. No, yo creo que México ha sabido mantener una relación, insisto, yo diría pragmática en términos de lo que está pasando en los últimos años. La relación no ha sido buena entre nuestros dos países. Los dos gobiernos últimos han tenido dificultades serias para que la relación transite por buen camino. Creo que en los últimos meses se ha retomado una buena relación. Creo que hoy el gobierno mexicano ha reconstruido esa relación, pero el tema de Fidel Castro, que es un tema polémico, yo creo que nosotros tenemos la obligación, sí, de rechazar ese tipo de señalamientos. Por supuesto, creemos que no es lo propio de una figura tan importante en un país como Cuba, que sin duda es un país emblemático para América Latina y para el mundo. Sigue siendo finalmente un país que sigue enfrentando problemas muy serios y que tiene diferencias de fondo con otros países. Entonces, yo creo que lo que no debemos es de caer en un pleito con Fidel Castro, que hoy por hoy no es la voz del pueblo de Cuba formalmente, oficialmente, y si queremos cuidar las relaciones con Cuba, porque finalmente no olvidemos que México ha mantenido siempre un apoyo a las posiciones de Cuba como un pueblo soberano, porque nosotros hemos manifestado un seguimiento a nuestros principios, los principios de política exterior mexicana, ¿no? El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, etcétera, ¿no? Para allá vamos. Pero usted habla que este gobierno ha logrado reconstruir la relación con el gobierno cubano, en parte, que estaba muy deteriorada. Después de leer esta carta y después de que no haya ninguna disculpa del gobierno cubano,
a mí me parece que no hay ninguna reconstrucción, que les condonamos prácticamente un adeudo de 300, 400 millones de dólares. A la reunión de Cancún, la que hubo, la reunión continental, dejamos de invitar al presidente Lobo de Honduras para que viniera el señor Raúl Castro, y ahora nos acaban de escupir en nuestras buenas intenciones al decir que nuestro presidente, estemos de acuerdo o no con él, pero es nuestro presidente y aquí se eligió, aquí se votó, y que 1 millón de mexicanos cuidaron las urnas, hicieron una elección, que el imperio nos impuso al señor Calderón. O sea, eso no es tener reconstruida una relación, sino parece todo lo contrario. Sí, pero yo creo que la relación en el sentido oficial, formal, diplomático, es a la que yo me refiero. Este tipo de incidentes sí lesionan la relación, por supuesto. Creo que es muy desagradable, desafortunado. Creo que también hay que entenderlo un poco, parte de una serie de actitudes que está tomando lamentablemente el comandante Castro, que ya están siendo muy cuestionadas en el ámbito internacional, y finalmente yo creo que nosotros tenemos que tener cierta prudencia en ese tipo de cosas. No digo que no esté mal, me parece un agravio muy fuerte. El gobierno mexicano no va a dejar de ser legítimo por un señalamiento como el que ha hecho el señor Castro. Los mexicanos no vamos a cambiar las posiciones que tenemos respecto al gobierno por lo que diga Castro, salvo algunos. Y a mí me parece que lo que tendríamos que ubicar muy claramente, bueno, es que el respeto a las decisiones de los mexicanos es fundamental en una relación diplomática. Y sí, el gobierno tiene la obligación de acercarse al gobierno de Cuba y señalarle esto como un asunto muy desagradable, y buscar, en efecto, que haya una respuesta que satisfaga un poco, cuando menos, la ofensa que se le ha dado al gobierno mexicano. Sí, ¿no? Pero él, en la carta, Castro descalifica no solamente al gobierno de México, al presidente, también descalifica al PRI. Y descalifica a un sector de la izquierda. Para él, la única opción válida en México se llama López Obrador. Al PRI lo descalifica de Bueno, flaco favor también le hace, ¿no? López Obrador, sí. Pero bueno, pero ¿qué opinan ustedes, ¿no? Ustedes que siempre han defendido a Castro en las malas, porque no ha habido buenas, claro, en las malas mucho, claro. Y ahora les dice que ustedes, porque no solamente dice fue Carlos Salinas y Diego, sino dirigentes del PRI, Salinas, Diego, Krill y no sé quién más, vieron los videos y orquestaron esto para descarrilar a López Obrador. Sí. Lo descalifica ideológica y políticamente. Sí, me parece grave. Creo que no es posible tampoco negar que al interior de nuestro grupo parlamentario y en el propio partido hay una seria discusión al respecto. Hay la necesidad de replantearnos un posicionamiento firme en este tema, y es algo que estamos discutiendo. Ahora, ¿por qué no lo ha hecho el PRI? No es una justificación, pero en este momento la posición que tiene que prevalecer es la del gobierno. O sea, quien está hoy al frente del gobierno es quien responde a los intereses del país, es el presidente mexicano, y él es el que tiene, de hecho lo hizo la Cancillería. No creo que fue muy afortunado la forma en que lo hizo, porque finalmente me parece que se sobrereaccionó, cuando menos en ese momento. Debió haberse formulado un posicionamiento desde mi punto de vista, mucho más preciso a lo que en ese momento los mexicanos estábamos recibiendo como una ofensa. Y entonces me parece que el gobierno actuó muy rápido y no pensó en una respuesta, insisto, yo diría mucho más inteligente. Pero era la responsabilidad del gobierno. Es finalmente quien representa los intereses del país, y en la relación diplomática es quien debe hablar. Ahora, los partidos políticos, por supuesto, tenemos que formular un posicionamiento al respecto. Nosotros lo estamos discutiendo. Lo que se discute mucho es hasta qué punto nosotros debemos darle tanta validez o resaltar tanto este tipo de comentarios que ha hecho el comandante Fidel Castro, con quien, por cierto, como bien tú lo has dicho, el PRI mantuvo históricamente relaciones estrechísimas, y estuvo, en efecto, con Cuba, no con Castro necesariamente, en los momentos más difíciles. Ha estado en los momentos más difíciles. México se ha opuesto siempre al bloqueo, etcétera. Entonces, nosotros hemos tenido que replantearnos muy seriamente
cómo actuar frente a este tipo de cuestiones que están sucediendo en las apariciones que hace Fidel Castro y que hoy habla de Venezuela, mañana habla de México, en fin. Pero yo voy a que los priistas, tanto en este tema como el tema derechos humanos, cuestiones muy concretas, han mantenido un silencio, creo yo, por razones inconfesables. El silencio es inconfesable. ¿Por qué el silencio? No, mira, yo creo que más bien nos viene de muy atrás, es una cultura de comportamiento con respecto a la política exterior en el tema de Cuba, en donde México, yo siempre he afirmado que los gobiernos priistas fueron muy congruentes en su posición, no la variaron nunca, incluso a pesar de momentos difíciles, México se mantuvo firme defendiendo los intereses de Cuba, el derecho de Cuba a decidir sus cosas como quisiera decidirlas, pero me parece también, y esto hay que decirlo, que claro, de cara a todo lo que ha pasado en Cuba, lo que está pasando en el mundo, lo que no deja de ser ya una cierta señal de cambio en Cuba con algunos hechos recientes, pues también nosotros tenemos que replantearnos nuestra posición frente a Cuba. Yo estoy consciente de lo que me estás planteando. Creo que la posición que tuvimos respecto a Cuba históricamente, ya en el contexto de este nuevo mundo, tiene que ser revisada por parte de nosotros como priistas, no hablo del gobierno. Sí. Como tal, el gobierno, bueno, yo insisto, ahí está recomponiendo un poco la relación, pero sí, yo coincido contigo, creo que tenemos que estar muy ciertos de cuáles son los temas en los que hoy es inevitable que los priistas tomemos posicionamientos aún en contra de lo que los cubanos piensen o el gobierno cubano piense. Sí, él se mete en temas electorales, el comandante Castro, el tema electoral mexicano, cuando aquí, bueno, aquí tenemos elecciones, allá no tienen elecciones. El señor lleva 50 años en el poder, se lo acaba de delegar a su hermano menor, que también octogenario, pero lleva 50 años. Cuando Fidel Castro tomó el poder, Barack Obama no había nacido. Es decir, o sea, para que tengamos una dimensión de cuánto tiempo lleva en el poder, Nikita Khrushchev estaba al mando de la Unión Soviética y sigue en el poder Fidel Castro y nos viene a dar lecciones de democracia. Como usted dice, el contexto ya cambió, el mundo ha cambiado, hay que replantear esa relación. El punto está entonces, ¿por qué ustedes en materia de derechos humanos no asumen una postura? El tema de los derechos humanos en Cuba es un tema fundamental, no es de que haya delincuencia y matan a gente y el gobierno se exceda, no, toman prisioneros a las gentes que opinan diferente al régimen. ¿Por qué a estas alturas del siglo el PRI no se pronuncia? Mira, yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema que reiteradamente ha sido usado para atacar a Cuba, independientemente de que la violación a los derechos humanos existe. Sí. México, especialmente mientras gobernó el PRI, y los priistas seguimos pensando que las posiciones de no alineado de México con las políticas de los Estados Unidos en materia de derechos humanos, en donde siempre es Estados Unidos quien está detrás de las posiciones que se plantean ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y cuando se toman las decisiones para certificar o no si en un país se respetan los derechos humanos, nosotros hemos visto siempre con muy malos ojos que cuando el PAN, por eso quiero entrar en el tema concreto, eso pasó recién en el Senado, cuando el PAN plantea un juicio a Cuba por razón de la violación a los derechos humanos con motivo de los que se pusieron en huelga de hambre, cuando lo plantea siempre en un posicionamiento muy alineado a las posiciones que tiene Estados Unidos. Y nuestra pregunta, nuestra pregunta siempre es, bueno, ¿cuántas veces ha llevado el PAN como gobierno el tema de la violación de los derechos humanos en Guantánamo por parte de los norteamericanos a las Naciones Unidas? Nunca. Entonces, ahí yo creo que nosotros no dejamos de reconocer la violación de los derechos humanos, pero creo que si vamos a ser justos, tenemos que plantear el tema ante cualquier nación que los viole. De eso seguiremos platicando después de un corte. Estamos en contexto con el senador Jiménez Macías, que es vocero del PRI en la Cámara de Senadores, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos a seguir con el tema de derechos humanos en Cuba y la posición de México y de los priistas. Volvemos.
De regreso en contexto con el senador Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional, especialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Estamos en el tema derechos humanos en Cuba, la postura del PRI. Dice usted, senador, que no se trata de hacerle el juego a Estados Unidos, que es la postura del PAN. Pero ustedes frenaron en el Senado un punto de acuerdo que no se juzgaba al gobierno de Cuba.